Estado Nacional. 5 rondas de voto secreto no fueron suficientes para elegir presidente de la Corte. Diversos sectores cuestionan la elección y claman por transparencia. Y que nos expliquen por qué votan por una determinada persona. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, un espacio semanal en el que nos dedicamos a analizar con un poquito más de tiempo y profundidad los principales temas de actualidad nacional. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? De un evento que empezó, bueno, ya se sabía que iba a suceder con la sesión de Corte Plena el lunes pasado, en la que se suponía que se iba a elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, después de que el magistrado Fernando Cruz decidiera no postularse para la reelección desde el mes de julio. Bien, y en una elección que fue, una sesión que fue pública, pero una elección en donde el voto era secreto, y en donde hubo 5 rondas, no se logró llegar a un consenso para que alguno de los 5 aspirantes que postularon su nombre para la silla de presidente de la Corte tuviera la mayoría de votos. Mientras tanto, a lo largo de la semana se empezaron a unir cada vez más voces de diferentes sectores que claman por una mayor transparencia en esta elección. Para conversar sobre este tema, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros doña Marcia Aguiluz, quien es integrante del Foro de la Justicia, una organización que se encarga de monitorear el funcionamiento del sistema judicial y que han sido muy vocales, doña Marcia, con este tema de la transparencia en la Corte. Buenos días, bienvenida a Estado Nacional. Muy buenos días, encantada de estar acá compartiendo con ustedes. Bien, y también está con nosotros doña Adriana Orocú. Ella es presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, es decir, representa una organización que representa al cuerpo de jueces de la República, y ellos esta semana, en conjunto con la organización Costa Rica Íntegra, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, presentaron un recurso de amparo. Buenos días, Adriana, qué gusto tenerla acá en Estado Nacional de nuevo. Buenos días, doña Ileana. Muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por invitarnos. Ya ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de este recurso que ustedes presentaron. Y también nos acompaña el día de hoy don Antonio Ortega, diputado del partido Frente Amplio, una fracción legislativa que se unió a estas voces críticas también, y esta semana presentó un proyecto de ley para que la votación que se realice para elegir estos cargos en la Corte Suprema de Justicia sea pública. Buenos días, señor diputado, qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un fraternal saludo a todas las personas allá en sus casas. Muy someramente, ¿cómo vio usted esta elección que tuvimos, esa maratónica sesión que pasó el lunes pasado? Sin duda se venía viendo con preocupación y fue crónica de una muerte anunciada. Es lamentable que el Poder Judicial, que las personas magistradas no hayan acatado no solo lo que dice la Constitución de la República, lo que dicen los tratados y convenios internacionales firmados por Costa Rica, sino que tampoco tomen nota de la preocupación que tiene la ciudadanía con respecto a la opacidad, con respecto al secretismo, con respecto a estos síntomas de corrupción y de autoritarismo. Digamos que no solo hay convenios, tratados, no solo está la Constitución, sino también hay un sentir popular, y es lamentable que no se tome nota de esto, pese a que ya en otros momentos se habían logrado tener votaciones públicas. Lo que hay en el fondo es una reglamentación que se adecúa según los intereses de momento de los magistrados, y duele decir eso de un poder de la República, pero es la conclusión a la que podemos llegar. Doña Adriana, recordemos antes de entrar ya a repasar un poco lo que pasó el lunes pasado, ¿cómo fue que se llegó a esta elección? Es decir, hubo una circular, una directriz donde se definió cuál iba a ser la metodología de la sesión o cómo se iban a presentar candidaturas. ¿Cómo fue esas, digamos, marco normativo para la elección del lunes pasado? Claro.
el 1 de agosto de este año 2022, la Corte Plena emitió la pauta sobre la cual iba a establecerse la metodología de elección de la Corte Suprema de Justicia. Sí, hay que decir que se votó por unanimidad, que ningún magistrado ni ninguna magistrada hizo ninguna aseveración con respecto al cambio de voto secreto a voto público, ni siquiera fue un elemento de discusión, simplemente la metodología pasó, como se fue repito, por aceptada unanimidad. a pie juntillas por todo. Nadie dijo, puede que no se vea bien, no. No hubo ninguna señal de que efectivamente eso fuera un tema importante para la discusión, y por eso llegamos a la votación de la semana anterior con 5 rondas de votaciones secretas, pese a que ya se había solicitado que el voto fuera público, no solo porque se solicitara, sino que más bien debería haber sido una iniciativa propia de la Corte Suprema de Justicia para garantizar transparencia en el proceso de elección. Se llegó a las 5 rondas, no hubo ninguna votación, y aquí se pueden ver, aparte de lo que dijo don Antonio, 2 esquemas importantes. Primero, no hubo voto público y no se discutió, no era un tema importante. Y segundo, que tampoco se visualiza un liderazgo tan fuerte como para que ni siquiera pudiera tener una cercanía importante ya definitiva para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia o presidenta. Ahora vamos a ver un poquito los números, pero antes de eso, doña Marcia, los magistrados he escuchado que en el pasado han dicho, bueno, que es que así está en la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, que la votación para la elección de este tipo de posiciones es secreta por ley. Sí, esa es la justificación que están dando. Sin embargo, tenemos que señalar varias cosas. La ley que ellos están alegando ahorita es una ley que fue aprobada en 1937. O sea, hace casi 100 años, exacto. Aprobada antes de nuestra Constitución Política, inclusive. Y la Constitución Política establece precisamente principios de transparencia, principios de publicidad, principios de rendición de cuentas, que la propia Sala Constitucional ha señalado para otras instituciones del Estado. Entonces, alegar que están apegados a una ley que claramente es obsoleta, realmente es un criterio que no pareciera tener ninguna justificación. Entonces, por ahí hay un primer elemento. Y lo otro que es importante resaltar es que ha habido otras votaciones de la Corte Plena en la cual las hacen públicas. Entonces, ¿qué razonamiento puede tenerse para decir, en unas las hacemos públicas y en otras secretas? En momentos en los que además la ciudadanía está clamando por transparencia, ahora está clamando por que aquellos que son depositarios de la ley realmente rindan cuentas, y la publicidad en el voto es fundamental para eso. Pero antes de hacer la crónica, repasar con los televidentes la crónica de lo que pasó la semana pasada, ¿por qué es importante o qué relevancia tiene la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia? Claro, es una elección fundamental y para eso tengo que hablar de lo que significa el Poder Judicial, ¿verdad? No es algo lejano a la ciudadanía. Todas las personas en cualquier momento necesitamos de la justicia porque tenemos un problema con un vecino, con un familiar, porque nos cometen un delito, por miles de circunstancias. Entonces queremos, en el Poder Judicial, queremos a las mejores personas dirimiendo los conflictos, y en este caso se va a elegir a quien lidera el Poder Judicial, a quien lidera a otros 21 magistrados en reformas que el Poder Judicial necesita urgentemente, y por supuesto queremos que quien lidere este órgano sea también la mejor persona, de manera que como ciudadanos tenemos que entender que esto que está pasando no es algo lejano a nuestras vidas, porque esta persona puede liderar procesos de cambio que estamos exigiendo que haya justicia pronta y cumplida, que los casos no duren ni 1, ni 2, ni 10 años como en algunos casos, ¿verdad? Estamos exigiendo mayor transparencia, estamos exigiendo control del gasto, y la persona que lidera el Poder Judicial tiene que ser una persona comprometida con esos principios. Por lo tanto, saber por qué los magistrados eligen a una u a otra es un derecho de la ciudadanía y tiene que ver con nuestros derechos directamente. Claro, y es que en esta sesión se presentaron 5, lo que vimos el día lunes fue 5 candidatos que estaban, según la metodología que se había determinado, se podían postular, y luego en la sesión tenían 20 minutos para exponer frente al resto de compañeros magistrados cuál era su visión en caso de llegar a ser presidente de la Corte, y había también 5 minutos de réplica. Pero vamos a recordar quiénes son las personas que hasta el momento, hasta el lunes pasado, estaban aspirando a la presidencia de la República.
Ahí lo tenemos en pantalla. El primero de ellos, empezamos con el magistrado Luis Guillermo Rivas Loaiziga. Él tiene 72 años de edad, es notario público y cuenta con una maestría en administración de empresas y otro en derecho empresarial. Es magistrado desde 1999 y antes ejerció el cargo en calidad de suplente. En el año 2014 fue nombrado presidente de la Sala Primera. Estas son algunas, un resumen muy cortito de las ideas que él expuso ante los magistrados cuando presentó su postulación. Hay que proponerse ir a todo el país, a esas 800 oficinas, a esas 400 jurisdiccionales, a conversar, a tratar de encontrar la forma en que se hace correctamente las tareas que nos corresponden. Mejor gestión de la oficina judicial, más destrezas administrativas, gerenciales, rompimiento de paradigmas e introducción de los elementos tecnológicos. Hagamos más sentencias, más rápido y con más calidad. Don Luis Guillermo fue el candidato que tuvo la menor cantidad de votos a lo largo de las 5 rondas de elección que hubo. El otro candidato es don Orlando Aguirre Gómez. Ahí lo tenemos también en pantalla. Él tiene 79 años de edad y es licenciado en Derecho y notario público también. Es el presidente de la Sala Segunda, que es la máxima instancia en temas laborales y familiares. Está ahí desde 1991. Compartimos con usted también un breve resumen de los razonamientos con los que él justificó su candidatura. El fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, asignándole a este Consejo todas las competencias que tienen que ver con ese régimen. La mora judicial. Debemos abordar este tema no a través de simples reformas, sino que debemos abordarlo desde el punto de vista técnico. Podemos aplicar a través de auditorías técnicas un mejor control del funcionamiento de los tribunales. Nosotros no sabemos cómo está funcionando el juzgado de X lugar. Esas son algunas de las que señaló como sus prioridades en caso de llegar a ser presidente de la Corte. Otra de las aspirantes para esa silla, para liderar la Corte Plena, es la señora magistrada Roxana Chacón. Ahí la tenemos también en pantalla. Ella tiene 60 años de edad y es licenciada en Derecho con una maestría en Derechos Humanos y una especialidad en Derecho Laboral. Es magistrada de la Sala Segunda desde el año 2018. Así expuso lo que sería su visión para presidir la Corte. El gobierno judicial, la necesidad de una reforma a la estructura judicial. B, la eficiencia y eficacia en la resolución de los conflictos para la atención de la mora judicial. C, el combate a la corrupción a nivel nacional y a lo interno del Poder Judicial. D, un impulso a la agenda de género desde el Poder Judicial para la atención de la violencia en contra de las mujeres. E, análisis del presupuesto institucional. Y F, la atención a las necesidades de la población judicial y el diálogo con las organizaciones sindicales. Otra de las candidatas que en realidad fueron 2 magistrados los que lideraron la mayor cantidad de votos a lo largo de las 5 rondas de elección, fue Patricia Solano Castro. Ella preside la Sala de Casación Penal y actualmente es vicepresidenta de la Corte Plena. Ella tiene 62 años, es licenciada en Derecho y cuenta con una especialidad en Administración de Justicia en Derecho Penal, un máster en Administración de Justicia y una certificación en Gerencia con Liderazgo del INCAE. Es magistrada desde el año 2018 y preside la Sala de Casación Penal. Actualmente, como decíamos, es vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Un resumen de algunas de las que dijo serían sus prioridades. 1. Gestión de la mora judicial. 2. Gobierno judicial. 3. Combate a la corrupción. 4. Gestión de la comunicación. 5. Enfoque de género. La mora requiere
un abordaje técnico y metodológico, mejor estructurar en el gobierno judicial que impacte la gestión administrativa desde Corte Plena, blindar la justicia de amenazas que lleven a la corrupción del sistema, impulsar la creación de una política de comunicación que contemple la estrategia de las diferentes temáticas institucionales, fortalecer las líneas de acción encaminadas a seguir impulsando la integración del enfoque de género en la institución. Por último, el quinto candidato que postuló su nombre para la silla de presidente de la Corte Suprema de Justicia fue Luis Fernando Salazar Alvarado. Es uno de los dos altos jueces que lideró esas rondas de votación. Es el más joven de los candidatos, con 59 años. Es doctor en Derecho del Trabajo y fue juez del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José. En el año 2013 fue nombrado magistrado y actualmente se desempeña en la Sala Constitucional. Este es un extracto de lo que dijo sería su visión en caso de presidir la Corte. Un servicio de justicia más eficiente y confiable. Un diálogo constante y permanente. Le daré prioridad desde la presidencia de la Corte a la elección del fiscal general de la República, reduciendo la mora judicial, haciendo un análisis de los procesos y despachos que se encuentran con una alta morosidad, generar una política de comunicación permanente con la ciudadanía, el funcionariado judicial y los medios de comunicación. La sesión de Corte Plena en la que se pensaba elegir al presidente se hizo mediante una sesión que, aunque pública, sí estaba determinada por el voto secreto. Veamos lo que sucedió. Fue una maratónica sesión de 7 horas en la que tras 5 intentos no se logró consenso mayoritario. En la primera ronda tomó la delantera la magistrada Patricia Solano con 8 votos, seguida de cerca por el también aspirante Luis Fernando Salazar, que obtuvo 7. Los magistrados Roxana Chacón y Orlando Aguirre empataron con 3 votos y Luis Guillermo Rivas solo tuvo 1. Las cosas no calentaron tampoco en la segunda vuelta. Solano obtuvo 9 y Salazar 8, mientras que los magistrados Chacón y Aguirre bajaron a 2 apoyos cada uno. Rivas se mantuvo con 1 voto. Conseguir mayoría seguía siendo misión imposible para los dos candidatos que lideraban la tabla de apoyos. En tercera ronda, más bien, Patricia Solano y Luis Fernando Salazar empataron. No quedó más que hacer receso para almorzar y de seguro para buscar apoyos. A las 2:51 volvieron a intentarlo por 4ª vez. Los magistrados votaron, se procedió al conteo, mientras la expectativa llenaba la sala. Pero nada. Aunque Luis Fernando Salazar empezó a liderar más holgadamente, seguía sin llegar a los 12 ansiados votos. A las 3:14, de nuevo, las boletas se reparten. Los altos jueces votan, se recogen los sufragios, se cuentan y otra vez, nada. La ansiada mayoría se le negó a lo largo del día al magistrado Salazar, que obtuvo 10 votos contra 6 de Patricia Solano. Así las cosas, la sesión cerró sin presidente y la elección quedó para el próximo lunes, cuando podrán seguir aspirando los mismos candidatos o incluso surgir algunos nuevos. Don Antonio, ¿qué impresión le deja a usted que la elección de un cargo tan importante como el presidente de la Corte Suprema de Justicia se tardara todo un día en este pulso que no llegó a nada? ¿Qué es lo que vemos detrás? ¿Qué percibe usted detrás de esa dinámica? Bueno, denota los vicios que recorren este importante poder y denota la urgencia que nosotras y nosotros como diputados y diputadas tenemos que ponerle a una escogencia de mayor precisión, de mayor transparencia. En buena hora logramos conseguir el tema del voto público en la Asamblea Legislativa, y es que muchos de estos males que estamos viviendo, que se reproducen, también nacen en la Asamblea Legislativa, nacen puntualmente en la Comisión de Nombramientos, nacen en la forma en que se eligen y se rechazan a personas con mejores capacidades éticas, académicas e intelectuales. A mí me parece lamentable que uno de los señores que está encabezando la lista, que haya obtenido más votos, sea una persona que su historial está llena de faltas que se le han hecho por su mal proceder
como juez y como parte del Poder Judicial. Creo que la Sala Constitucional... Falta se refiere usted, digo, para no dejar cosas en el aire, falta se refiere a cosas que digamos que han tenido un procedimiento y que se llegó a una determinación, o temas de percepción en sus actuaciones. No, él ha sido sancionado. El señor Luis Fernando ha sido sancionado como juez de trabajo por inoperancia en diferentes momentos. Ha sido retirado de su cargo por 2 meses, por algunos días, y me parece lamentable que una persona con ese perfil no solo haya llegado a ser nombrado como magistrado, sino que esté encabezando las listas de personas que obtienen más votos para este importante poder. Habría que ver si la votación se hace pública, quiénes votarían por él, quiénes se atreverían a votar por él o por las otras candidaturas que han sido cuestionadas, y por eso es muy importante el voto público. Marcia, ¿cómo vio usted la lectura que hace usted de esa dinámica de que se repiten y repiten las votaciones, la elección, y llegamos al final del día sin una posibilidad? ¿Demuestra una corte fragmentada, un pulso de poder? Sí, evidentemente uno esperaría que en estos momentos, además estamos en un momento trascendental para el país, donde estamos realmente pidiendo una institucionalidad capaz de frenar los abusos de poder, por ejemplo, y entonces uno esperaría que haya mayor consenso en una persona que sea capaz de liderar los cambios. Nuevamente, reiteramos, hay muchos desafíos de la justicia en temas de mora judicial, en temas del gobierno judicial, el Estado de la Justicia nos presenta una serie de desafíos y claramente uno esperaría que haya más consenso, pero efectivamente la votación del lunes demuestra que hay grupos, ¿verdad?, que no se han logrado poner de acuerdo, y yo creo y creemos que el voto público ayudaría entonces a los magistrados y magistradas a hacer un voto consciente, ¿verdad? Votan por una determinada persona y a rendir cuentas a la ciudadanía y decir por qué esa persona es realmente la mejor persona para liderar los cambios que el Poder Judicial necesita. De manera que sí, realmente uno no puede pues tener certeza de qué es lo que está pasando internamente, pero por supuesto que este desacuerdo, además una persona que sea electa con 12 votos, que es lo que se requiere, es también muy complejo, ¿verdad? En momentos nuevamente de transformación. Necesitamos ojalá un consenso de una persona que tenga las condiciones, las habilidades, las capacidades, la legitimidad para liderar el Poder Judicial en estos momentos. Adriana, ¿cómo lo ve usted? Y es algo nuevo. En otras elecciones anteriores también se ha dado esta dificultad para que haya un candidato que goce de una mayoría más decidida. Nunca la elección de corte ha pasado por tanta cantidad de candidatos. Esto puede verse en doble vía, puede verse positivamente por el intento democrático de que haya mucho más acceso a las posibilidades de ser presidente de la Corte Suprema, y otro en negativo de que no existe una persona que haya generado un liderazgo suficiente como para que sea el líder natural que se reconozca y que ejerza el cargo de la presidencia de la Corte Suprema. Sin embargo, esta fragmentación para nosotros, que estamos siempre monitoreando y ubicando cuáles son las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, para nosotros no fue sorpresivo. Ya es histórico la fragmentación en grupos diferentes, inclusive grupos que se enfrentan en la Corte Suprema de Justicia, y esto no debe pasar. En una corte en donde esas 22 personas tienen la responsabilidad de guiar con políticas públicas el tema de la justicia y sobre todo de justicia independiente, no debe haber ningún cuestionamiento sobre las decisiones de ellos, y deben de poner las decisiones personales o de cualquier otra índole que se pueda tener a las decisiones que efectivamente mejoren el servicio público y la calidad de la justicia. A eso se deben esas 2 personas, esas 22, que están nombradas allí. Y aquí, hay otros elementos que vienen de fondo también, como decía don Antonio y también Marcia, sobre el sistema de elección de magistrados que hay que revisar, porque hay una cuestión inicial de que las personas que llegan ahí no tienen que llegar con ningún compromiso, con ninguna agenda previa más que la de mejoramiento de la justicia y sin ningún agradecimiento del puesto. Eso es lo que tenemos que visualizar y monitorear cada vez que la Corte
Suprema de Justicia ejerce su función y su competencia cuando toma decisiones. Y eso, como le decía, la fragmentación que se ha dado en la Corte Suprema de Justicia no es nueva, porque están esas pugnas que nosotros, o sea, no son pugnas, no es que lo estamos inventando, se pueden ver en streaming las votaciones y las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, en donde para cualquier asunto que podría verse naturalmente y podría ser una decisión potable, hay contención. Entonces aquí es la hora de deponer estos asuntos y realmente con la legitimidad que lamentablemente ha sido disminuida en el Poder Judicial, el estado de la justicia, el cuarto informe del estado de la justicia lo reitera, hay una disminución de la legitimidad frente a la ciudadanía. ¿Y qué es lo que entonces debería hacerse responsablemente por parte de la Corte Suprema? Hacer un ejercicio de transparencia y de empatía con esta ciudadanía para que la elección que vaya a ser el lunes precisamente de esos visos de transparencia, de rendición de cuentas a través de una votación pública. ¿Por qué? Porque al decir un elector, yo voto por tal persona, es porque me estoy comprometiendo con su estrategia, con su liderazgo y con sus valores. Y eso tiene que rendir cuentas. La persona electora, por quien elige ante la ciudadanía, tiene que rendir esas cuentas. Eso es parte de la función pública. Claro, menciona doña Adriana Orocu, de la Asociación Costarricense de la Judicatura, el tema de la elección de los magistrados también que se hace en el Congreso y que desde hace mucho tiene muchas críticas encima. Don Antonio, usted forma parte de la comisión de nombramientos del Congreso. ¿Hay visos de que eso mejore o no? Bueno, hemos estado haciendo esfuerzos. Actualmente, por ejemplo, el voto público, aprobamos prohibir el lobby para un nombramiento de la Sala Tercera, aprobamos... Perdón, el lobby era lo que se llamaba el paseo que tenían que dar los candidatos magistrados por las oficinas de todos los diputados. Por las oficinas o por destacados restaurantes a nivel nacional o casas privadas. Entonces, pues, se prohibió, se tomó un acuerdo en esa dirección. Se tomó el acuerdo también de que en los recesos no se hablara de los temas sustantivos, es decir, que toda la conversación que tenemos como diputados y diputadas quede en actas, pero hay un problema que tiene que ver con la propia naturaleza de la comisión de nombramientos, y es que lo que no es viable y lo que es una tentación para el vicio que se genera es que para cada nombramiento se tiene que aprobar un nuevo diseño para esa elección. Diseño, dice usted, las herramientas que se utilizan, por ejemplo, para la entrevista. Porcentajes, forma de la entrevista, etcétera. O sea, para cada proceso se hace uno diferente. Sí, magistrados, defensoría de los habitantes, todos los puestos que elige la Asamblea Legislativa, tiene que haber, se parte de cero. ¿Por qué eso es inconveniente, doña Marcia? Bueno, es lo que llaman en la comisión las metodologías, ¿verdad? Primero, eso no garantiza seguridad para quienes van a participar, ¿verdad? Entonces hay un problema, varios problemas con este tipo de nombramientos. Tenemos en este país personas súper calificadas que no quieren someterse a procesos porque no saben cómo les van a evaluar, ¿verdad? Porque pueden tener doctorados, muchísimas publicaciones, una amplia experiencia, pero resulta que no hay criterios objetivos. Actualmente, por ejemplo, la Comisión de Nombramientos actual decidió darle a la entrevista un valor del 55%, por encima de, nuevamente, experiencia, atestados académicos, publicaciones y otra serie de criterios objetivos. Y eso es un problema porque los estándares internacionales precisamente nos hablan de que es clave que este tipo de nombramientos sean con base en criterios objetivos. Entonces, si yo voy a una entrevista, yo quiero saber qué es lo que me van a evaluar. Me van a evaluar temas de cultura, de democracia, temas de derecho penal. Si están nombrando para la Sala Constitucional, ¿qué pesa más? Que yo sepa derecho penal, constitucional o laboral. Ese es el derecho que tengo yo también como aspirante. Entonces, lo que está pasando es que es problemático porque inhibe a personas buenas de participar, porque saben que se someten a un proceso que no se sabe qué va a salir de ahí, pero por otra parte es contrario a los estándares internacionales y eso no da garantías
de que se estén nombrando a las mejores personas. Lo que pasa es que los diputados se ponen de acuerdo y las diputadas y nombran a personas un poco a semejanza de ellas, ¿verdad? Hace no mucho tiempo en la Comisión de Nombramientos decía una diputada que estaba teniendo presiones de un sector del país y bueno, pareciera que ese es el criterio que ella va a utilizar, pero la eso... diputada liberacionista Dinora Barquero, que dijo que tenía presiones de sectores pro vida, eran, ¿verdad? Sí, fue así. Esa entrevista, don Antonio, antes de irnos a comerciales, ¿cómo son? Porque la comisión que usted forma parte ya le aumentó, digamos, ese valor, lo cual, según doña Marcia, hace que sea más subjetivo el proceso. Pero esa entrevista no es estandarizada, hacen una entrevista diferente para cada candidato. Históricamente ha funcionado como un comodín, para bajarle o para quitarle puntos dependiendo de la persona que quiera el diputado que quede con buena o con mala nota. Entonces han habido casos lamentables donde personas con atestados muy buenos quedan con un 0 en la entrevista y quedan fuera de la terna. Entonces, sin duda alguna, es una forma muy subjetiva. Yo lo señalé, yo propuse que fuera un 30%, lamentablemente solo yo quedé votando en eso. Y también hay una trampa, digamos, yo escuché diputadas y diputados que dicen que es que ellos se sienten más cómodos con la entrevista, y es que llegar a ese nivel de subjetividad, nosotros no hacemos un trabajo para sentirnos cómodos, ¿verdad? Porque si no se abre un portillo y tal vez algún diputado se va a sentir cómodo entrevistando a un candidato en una cantina o en algún lugar. Es decir, esa no es la labor del diputado, sentirse cómodo. Por eso nosotros creemos que tienen que existir normas establecidas para que no haya derecho a la comodidad, ni hayan comodines, ni haya subjetividades y podamos avanzar en esa dirección. Imagínense qué mal está Costa Rica, que el Tribunal Supremo de Elecciones en materia democrática, en materia electoral, está muy fuerte, avanzamos, pero en estas otras áreas parece que no ha pasado la Constitución, no ha pasado la Segunda República y parece que tampoco ha pasado la Revolución Francesa. Es decir, estamos atrás, estamos completamente atrás. Y congelados en el pasado. En el tiempo. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar de los desafíos que hay de aquí al próximo lunes para la nueva elección, porque se presentaron 2 recursos de amparos y un proyecto de ley para transparentar esta votación del presidente de la Corte. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho conocer sus opiniones, sugerencias y también críticas para hacer de este un mejor programa para usted. Bien, y muchas gracias por continuar con nosotros hoy que estamos conversando sobre la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia y las diferentes voces de crítica que clamaron esta semana porque ese proceso sea más transparente. Y es que la controversia que se generó tras la imposibilidad de que ninguno de los 5 aspirantes al cargo lograra alcanzar la mayoría de votos, es decir, 12 en esa sesión del lunes pasado, en realidad se da en medio de múltiples voces que señalan opacidad y poca transparencia en el Poder Judicial. Y es que en el Estado de la Nación, en su reporte, el informe de la justicia, que vamos a recordar ahora en este momento, ahí lo tienen ustedes en pantalla, el de este año, señaló claramente que el problema de desconfianza que tiene el Poder Judicial en este momento frente a los ciudadanos es uno de los más complejos. 6 de cada 10 ticos menciona que tiene poca o ninguna confianza en los jueces de la República. Y también el problema de percepción de los costarricenses, la verdad es que no es casual. Las cifras del Estado de la Justicia mostraron múltiples ejemplos de problemas de desempeño que hacen que los ticos no sientan que tienen siempre una justicia pronta y cumplida. En el periodo 2019 al 20, el desempeño del Poder Judicial no mejoró. A pesar de que disminuyó la cantidad de casos nuevos que ingresaron, la cantidad de casos pendientes o circulante aumentó. También subió la mora judicial, es decir, la cantidad de tiempo que pasa para que una persona tenga una resolución. Y aumentó también el tiempo promedio de duración de los casos.
Frente a esta situación, la imposibilidad de ponerse de acuerdo para elegir al presidente de la Corte, como lo vimos, y el secretismo en ese voto, ¿cómo cree usted, doña Marcia, que afecta o todavía daña un poco más la percepción de los costarricenses frente al Poder Judicial? Claro, indudablemente. Tenemos que recordar que hace escasas 2 semanas la Asamblea Legislativa precisamente logró tener un acuerdo mayoritario para cambiar el reglamento y que las próximas elecciones de magistraturas y otros cargos sean públicas. Y eso es una excelente noticia, hay que celebrarlo, y es parte de la respuesta a este clamor de las personas de decir: queremos saber qué están haciendo, por qué votan y por qué toman ciertas decisiones. Entonces, lo que está pasando ahorita en la Corte Plena, lamentablemente, contribuye a esta percepción de que la Corte es algo, que hay algo extraño que está pasando. Cuando menos es opaca, no es transparente, y eso, recordemos que inclusive la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un artículo que habla de sancionar a jueces y juezas o operadores de justicia que dañen la imagen del Poder Judicial, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, bueno, ahorita que los máximos jerarcas del Poder Judicial no están escuchando las voces de la gente, no están escuchando el mensaje que da la Asamblea Legislativa de transparencia, por supuesto que eso no acerca a las personas al Poder Judicial y más bien genera más dudas, y es muy lamentable. No deberíamos estar hablando de este tema porque debería ser muy obvio para los máximos jerarcas del Poder Judicial que tienen que hacer su voto público y que tienen que hacer una gestión transparente. Una de las voces que clamó para que esta semana, después del resultado que se vio en la elección, se transparentara más este proceso, fue el Sindicato de la Judicatura. Ellos presentaron un recurso de amparo donde solicitan el voto público en la elección del presidente, y además consideran importante que los magistrados justifiquen su decisión. Esto nos dijo don Jorge Fernández, quien es el secretario adjunto del sindicato. Nosotros lo que queremos es que precisamente en las próximas elecciones el voto sea público, pero que además sea fundamentado. Queremos personas, magistrados y magistradas, que den la cara a la ciudadanía, a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, y que nos expliquen por qué votan por una determinada persona. Nosotros queremos que esta elección sea pronta, nada más que se haga de la manera correcta. También a Cojut, doña Adriana, ustedes presentaron un recurso también y una acción en asocio con Costa Rica Íntegra, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional. Cuéntenos en qué consiste el recurso que ustedes plantearon o las acciones que plantearon. Claro, pero antes de esto, si me permite, quería indicarles que antes de la votación, la semana tras anterior, nosotros enviamos a la Corte una nota en donde precisamente por estos datos que usted acaba de indicar, que reflejan una gestión que está en zona de mejora del Poder Judicial, debe estratégicamente tomarse estos puntos y definirlos para la mejora de la administración de justicia. Por eso le enviamos a la Secretaría de la Corte y a todos los magistrados y magistradas que son en este momento candidatos o postulantes para el cargo una serie de preguntas que tenían que ver precisamente con mora judicial, con que se reestructura el Poder Judicial a través de las conclusiones que llegó un grupo de personas, el llamado Grupo 8, que era de los que se hicieron después del 2017, lamentable crisis del 2017, que no ha pasado nada en esos grupos. Recordemos la crisis del 2017. Que fue la crisis, la mal llamada crisis del cementazo, porque que no fue solo la caída de un magistrado y la salida del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí, y después de esto hubo una crisis importantísima de legitimidad del Poder Judicial. Después de esto, en Corte Plena, los magistrados asumieron, como debía de ser, un norte para reestructurar las condiciones que estaban siendo ineficientes en el Poder Judicial, pero quedó precisamente en nada. Entonces envían ustedes una carta. Enviamos esto y no pasó nada tampoco. ¿No les contestaron? Hoy precisamente me llegó un correo de la Secretaría General de la Corte diciendo acusen recibido, o sea, después de que se había ya hecho la votación, cuando esto era un instrumento que generara democráticamente las condiciones también para un debate abierto, transparente, y que los magistrados no solo dijeran su visión, sino que respondieran con base en las preguntas de la judicatura responsable cuál era su visión sobre estos temas de mora, de reestructuración, hasta inclusive de la elección de magistrados. Claro, pero no envían la carta, no les contestan,
pasa lo que pasa el lunes. Se da eso y entonces nosotros responsablemente también junto con la organización Costa Rica Íntegra, por transparencia, presentamos a la Sala Constitucional un recurso de amparo en el que solicitamos que por temas democráticos de transparencia y rendición de cuentas, la Corte Suprema de Justicia asuma el voto público. Pero no solo esto, se le pide en ese amparo a los señores magistrados y magistradas de la Sala Constitucional que suspendan la votación hasta tanto no haya una definición de fondo sobre este tema. Y por esto también se presentó el día de ayer a la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad impugnando el artículo 59.6 de la Ley Orgánica, porque bien como le decía doña Marcia, es un artículo preconstitucional que no estaba organizado con base en la estructura democrática que tiene la Constitución política de rendición de cuentas. Entonces, aquí hay que reformular la estrategia democrática de la Corte Suprema de Justicia para que vuelva a asumir legitimidad, y una cosa muy importante, no es solo legitimidad, sino que haya un poder judicial que efectivamente se conduzca por las bases de una justicia independiente, para que la justicia no se deba a nadie, a nada, a ningún grupo, y eso es lo que queremos que se entrone efectivamente, no solo en la cúpula del Poder Judicial, evidentemente en toda la estructura del Poder Judicial. Entonces ustedes están pidiendo, digamos, un recurso de inconstitucionalidad, es decir, una acción de inconstitucionalidad, y también están pidiendo que se suspenda la votación, porque está para mañana, en teoría está para mañana, sí. Lunes, que se haga otra sesión en la que podrían participar los mismos candidatos o incluso nuevos. Podrían participar nuevos, exactamente, porque la metodología, digamos, ya quedó abierta, la que ellos habían aprobado en el 1 de agosto. Entonces, tanto la acción como el recurso tienen la solicitud de medida cautelar. Lo que hacemos los jueces y los jueces de la República ordinarios cuando nos llega una solicitud urgente que pueda provocar un gravamen irreparable es resolverla de inmediato. Eso es lo que pasa en una medida cautelar. Entonces, viendo ese peligro en la demora que puede haber, entonces traemos por la urgencia esa solicitud y se resuelve, que es lo que esperamos que la Sala Constitucional realice. Están a la espera de la Sala Constitucional. Don Antonio Ortega, del Frente Amplio, la fracción del Frente Amplio, además se unió también a las críticas con un proyecto de ley. Don Antonio, ¿en qué consiste el proyecto de ley que están presentando ustedes? Sí, presentamos un proyecto de ley encabezado por el compañero diputado Ariel Robles, que busca justamente aclarar o definir lo que dice, lo que se pretende que diga y lo que lamentablemente se sigue interpretando de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que como aquí ya se dijo, fue antes de la Constitución. Hay un tema de jerarquía, está por encima la Constitución, está por encima los tratados internacionales, pero los magistrados siguen diciendo que vale más esa ley orgánica, que vale más ese artículo 56. Entonces, aunque creemos que la propia interpretación, como ya han dicho las diferentes asociaciones de jueces, la pueden hacer los magistrados como ya lo hicieron antes, como inclusive muchos de los magistrados que están votando en contra ahorita o no quieren votación pública, hay actas donde ellos hablan a favor de esa votación pública y hacen la interpretación correcta. ¿Qué es lo que pretende el proyecto de ley? Reformar 3 artículos para que se modifique y no se siga usando como un traje a la medida, a la coyuntura y a los intereses de cada momento, sino que ya quede establecida. Dicho sea de paso y aclarando que como ya se dijo, es una interpretación la que hacen los magistrados preconstitucional. Este proyecto de ley sería a futuro, porque para esta elección del próximo lunes, don Antonio, no aplicaría. Evidentemente esto tendría que entrar en todo el trámite legislativo, que podría tardar ¿cuánto? Bueno, el proyecto se le tiene que asignar la comisión y lleva su trámite. Creería que en el buen espíritu que ha privado en la Asamblea Legislativa por la transparencia y también por lo bochornoso que han sido muchos de los actos de opacidad y de falta de publicidad, se le pueda dar una vía rápida, pueda ser expedita, pero lamentablemente, como les dije, el proyecto de ley en teoría no haría falta si los magistrados estuvieran haciendo una interpretación
correcta de la forma de votación, pero bueno. Podrían, don Antonio, porque la ley, en realidad, como ellos han sostenido, dice específicamente que la votación es secreta. No le daría vicios a esa votación, no podría anularla. No, fíjese que la Constitución en los artículos 11 y en los artículos 30 define muy bien con respecto a las obligaciones que tienen los funcionarios públicos, que tenemos los funcionarios públicos en nuestro deber por la transparencia y por la publicidad de nuestros actos. Eso ya hay diferentes análisis, la propia Sala Constitucional en esa propia dirección, pero además la Corte Interamericana de Derechos Humanos en uno de sus fallos y acogido por Costa Rica, también define la necesidad de que estas votaciones sean públicas. Entonces, en un tema de jerarquía que sabrán mejor las señoras juezas aquí, tanto la Constitución como los tratados internacionales están por encima de una ley orgánica. Claro. Doña Marcia, ya usted nos comentaba al principio del programa por qué la elección del presidente es tan vital, pero desde su perspectiva, ¿cuáles serían, digamos, las tareas urgentes que sea quien sea el presidente que debe asumir en la Corte Suprema de Justicia en momentos en que su percepción y confianza está minada frente a los costarricenses? Claro, yo diría que definitivamente el tema de la mora judicial es lo más cercano a la gente, ¿verdad? Y es un tema que tiene que resolverse. Como ya decíamos, las estadísticas hablan de una mora judicial que afecta el día a día de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo hacer un poder judicial más eficiente? ¿Cómo hacer un poder judicial más cercano a las personas? ¿Cómo resolver no solamente rápidamente, sino de calidad? Porque no queremos resoluciones rápidas que no tengan la calidad y que no reaccionen a las necesidades de las personas. Yo diría que también hay un tema de gobierno judicial, ¿verdad? El Estado de la Justicia nos habla de un poder judicial magistradocéntrico, ¿verdad? Donde estas 22 personas están como en cerca de 100 comisiones, pero resulta que esas personas han sido electas para administrar justicia, para conocer de los asuntos en última instancia, y lo que están haciendo son labores administrativas, definiendo a dónde se construyen cosas, qué se compra, a quién se despide, a quién se contrata, a quién se le aumenta el puesto, por ejemplo. Entonces, ese es un tema pendiente. O sea, ¿cuál es el gobierno judicial que requiere el país en este momento? Que sea ágil, que sea eficiente, que sea transparente. Y luego venimos arrastrando comisiones desde la crisis del 2017, precisamente, donde ahí se identificaron problemas importantes, ¿verdad? Fortalecimiento de la carrera judicial, fortalecimiento de la carrera fiscal. O sea, hay 8 comisiones que fueron establecidas y que realmente poco han avanzado. Y el tema que estamos conversando acá, que tiene que ver con elección de magistraturas, si bien es cierto, los magistrados y magistradas no eligen, sino que le corresponde a la Asamblea, pero sería muy bueno que la Corte Plena plantee un proyecto que surja de ellos mismos y que se lo presente a la Asamblea Legislativa. Un proyecto realmente basado en la independencia judicial, que nuevamente es un derecho que tenemos la ciudadanía. Queremos acudir a la justicia y saber que las personas que resuelven nuestros problemas se basan en la ley y en las obligaciones internacionales y no en quién está al otro lado, en qué favores le debo, en cuánto le pagaron, en si está amenazado. Para eso necesitamos un poder judicial independiente que desde la cabeza hasta los pies tenga las garantías suficientes para funcionar. Claro, y mientras el costarricense, el ciudadano, es el principal usuario y el principal doliente de estos problemas con la administración sistema de administración de justicia, quisimos conocer un poco qué tan enterados están de lo que está sucediendo en la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Saben? ¿Creen que les afecta? Recogimos algunas pequeñas impresiones de usuarios y esto nos dijeron. El pasado lunes se realizó la sesión para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿qué tan enterados están los costarricenses del acontecer judicial? ¿Debería ser el voto público? Veamos qué nos dicen algunos ciudadanos. ¿Usted estaba enterada de que la Corte Suprema está eligiendo el nuevo presidente? Sí, claro. Yo considero que debe ser público, ¿verdad? Hay mucha corrupción y yo creo que es un deber ciudadano. Sí, correcto. Inclusive en la sesión del lunes pasado no lo pudieron elegir a la presidenta o el presidente, ¿verdad? Porque no obtuvo los votos necesarios. Ojalá para este lunes pues tome en cuenta que es tiempo perdido. Mientras no lo elijan, van a
perder ese tiempo, ¿verdad? Entonces sí, debería ser público. No, no lo sabía. No, señorita, no sabía para nada. ¿Y usted considera que el voto debería ser público o privado? Para mi concepto debería ser público para que todo el país nos demos cuenta realmente de quién queda. Los costarricenses consideran importante que el sufragio sea público, como parte de la democracia que caracteriza al país, y que no elegirlo el lunes sería una pérdida de tiempo. Cuando la periodista de Estado Nacional, Kaylin Baker, estuvo conversando con algunos de los ciudadanos, le preguntaban a ella, doña Adriana, ¿por qué es que no quieren decir por quién votan? ¿Por qué no quieren decir, doña Adriana? ¿Qué podemos? Pues por supuesto, eso está en la cabeza de cada uno de los magistrados, pero ¿por qué es que no quieren decir por quién votan? ¿A quién van a apoyar? Bueno, esta pregunta debería de responderla cada uno de los magistrados y magistradas, porque si ellos no lo responden, cualquier ciudadano puede lucubrar cualquier cantidad de respuestas hacia esa pregunta. Y cuando hay opacidad, entonces igual las respuestas van a ser no respuestas positivas, van a ser más bien respuestas negativas. Y a esto es lo que tiene que deberse la Corte Plena. Cuando las personas ahí decían, es que sí, nos dimos cuenta, es importante, más bien a mí como funcionaria del Poder Judicial me alivia que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa, porque la ciudadanía puede señalar y puede dentro de su ejercicio democrático definir cuáles son las condiciones en que para su percepción como ciudadano está trabajando el Poder Judicial. Pero ¿qué es lo que pasa con el voto público? Que se cede poder. ¿Por qué? Porque con el voto secreto pueden haber condiciones o componendas. ¿Qué es lo que pasaba en la Asamblea Legislativa precisamente? Hasta ahora que está ya definido el voto público. ¿Qué pasaba en la Asamblea Legislativa? Era una patente de corso de los partidos políticos para establecer, bueno, me toca a mí, esta vez les toca a usted, negociemos, cómo hacemos, y eso es lo que lamentablemente ha trascendido. Entonces, lo que esperamos que no pase precisamente en la Corte Plena es que las malas prácticas de la política nacional se permeen en la Corte Suprema de Justicia y que entonces den el ejemplo de transparencia para que el voto sea público y, repito, para que la gente se dé cuenta, la ciudadanía, qué elector, o sea, qué magistrado vota porque se siente totalmente comprometido y se siente legitimado con la visión del Poder Judicial que tiene su candidato, con la trayectoria de vida que tiene su candidato o su candidata, con la expectativa de lo que va a mejorar el Poder Judicial que tiene su candidato o su candidata. Eso es transparencia y a su vez rendición de cuentas, porque el resultado la ciudadanía también lo puede validar. Entonces, ¿se cede poder, don Antonio, con un voto público, como dice Adriana? Sí, sin duda alguna, en la Asamblea Legislativa era muy evidente, como lo dice doña Adriana, y quiero señalar que el mérito de lo que se avanzó en la Asamblea Legislativa es de la ciudadanía, de los grupos organizados, de los grupos que se han especializado en esta materia, y de los medios de comunicación que han presionado a los diferentes partidos políticos. Yo tengo la fortuna de tener un partido o estar en un partido político que históricamente hemos estado a favor. Yo sinceramente no creí que iba a pasar, existieron presiones, los televidentes y Costa Rica lo vio y cómo costó en esos días previos, y creo que se gana la transparencia, y aquí el problema es que el Poder Judicial no se sienta convocado, ¿Saben por qué? Porque esas cifras que estaban presentando de personas que cada vez creen menos en el Poder Judicial, a otros países los ha llevado a historias muy tristes con respecto a la pérdida de legitimidad de los poderes, a la pérdida de división de poderes y a un autoritarismo no solo cultural, sino un autoritarismo que ejecuta autoridad de manera violenta. Entonces creo que Costa Rica pasa por situaciones muy complejas y el Poder Judicial tiene que hacer acuso de recibo de lo que está sucediendo. La Asamblea Legislativa, que hemos sido tan cuestionados
y que sin duda alguna es parte del debate público. Constantemente dimos el paso al frente y ahora le toca a las personas magistradas. Muy brevemente, pues ya se nos acabó el tiempo para ir ya al minuto de cierre. Doña Marcia, mientras se sigue ahora otra sesión para poder votar, hay que ver qué dice la Sala Constitucional, si se va a alargar más esto. Hay cosas, por otro lado, que son urgentes. La elección del fiscal general sigue ahí, que no la eligen, después de una terna de 11 candidatos. Claro, y esa es otra de las grandes decisiones que está esperando el país y que también esperamos que sea mediante votación pública, ¿verdad? La persona que dirige la política criminal y nuevamente refleja esta crisis interna que hay en el Poder Judicial, que no se hayan podido poner de acuerdo para efectos de elegir a la mejor persona. Hay críticas inclusive que se hicieron al procedimiento, también fallos en cómo los criterios que se definieron, pero lo cierto es que en este momento necesitamos nuevamente una cabeza del Ministerio Público que pueda tener claridad sobre la política criminal. El país lo necesita y la no elección, pues eso demuestra que hay deudas pendientes del Poder Judicial y ojalá que la Corte Plena entienda este clamor ciudadano por la transparencia, entienda la urgencia que tenemos y proceda a elegir su presidente o presidenta mediante votación pública, pero también la Fiscalía General. Claro, una Fiscalía General que es, como dice usted, muy necesario porque hay casos de corrupción, casos de narcotráfico, casos de delitos electorales y por eso se requiere un liderazgo fuerte en el Ministerio Público. Vamos a llegar aquí al final del programa, pero antes voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión final. Vamos a empezar con don Jorge Fernández, secretario del Sindicato de la Judicatura, a quien Estado Nacional también le pidió una reflexión de cierre. Tenemos una Corte Plena bastante fragmentada, con bastantes personas aspirantes al puesto de la presidencia y bueno, en esa medida no se logró tener un consenso. Esa parte me parece que es un ejercicio democrático, valioso, público y que el pueblo lo pudo controlar. Ahora nosotros como sindicato hemos venido manteniendo una línea férrea, firme, en el sentido de que el voto para nosotros tiene que ser público. Ya nos habíamos manifestado en el caso de la Asamblea Legislativa y consideramos que en el Poder Judicial, lejos de ser la excepción, debería ser como el ejemplo de triunfar nuestra tesis, en la cual estamos convencidos. Tendríamos un precedente en la Sala Constitucional que va a eliminar estas posibles interpretaciones para decirnos que efectivamente en un Estado constitucional, social y democrático de derecho como es Costa Rica, en el seno de la Corte Plena, las votaciones tienen que ser públicas porque es la única manera de dar transparencia, de dar fundamentación y de poder explicar a la ciudadanía. Continuamos con usted, doña Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Gracias. Nosotros desde la Judicatura Responsable realmente tenemos esperanza de que efectivamente la transparencia, la rendición de cuentas y los principios democráticos sean los que calen en la elección de este próximo lunes, si antes no se ha manifestado en la Sala Constitucional. Efectivamente, lo que queremos pedir también a la Corte Plena es que haga oídos atentos a la ciudadanía. Ya aquí nos dieron un ejemplo de esta ciudadanía que está atenta, está responsable y está haciendo verificación de los actos. Los actos de la Corte Plena tienen que ser motivados. Eso es parte de la transparencia. Cedan esto en bien de la democracia, cedan esto en bien del Poder Judicial y no solo la justicia tiene que ser, no solo mejorar su eficacia, sino mejorar su independencia para que no hayan halos de corrupción, para que estemos claros de que a los intentos de cooptación de la justicia va a haber un Poder Judicial suficientemente fuerte y capaz de contrarrestar eso como necesidad en un sistema democrático como el de nuestro país. Muchas gracias, doña Adriana. Continúo con usted, doña Marcia Aguiluz del Foro de la Justicia. Sí, yo quisiera decirle a los magistrados y magistradas que recuerden la investidura que tienen y que recuerden que juraron cumplir con la Constitución política. Yo quisiera pedirles que escuchen el clamor de la ciudadanía, no solamente porque es un clamor justo y legítimo, sino porque es su obligación constitucional. Realmente comprométanse con el voto público y comprométanse con los cambios que el país necesita y con el ejemplo que ustedes tienen que dar. Y quisiera también llamar a la ciudadanía a mantenerse activa y beligerante, a hablar, a exigir rendición de cuentas, a no tener miedo, a involucrarse en estos temas. El Poder Judicial no puede seguir siendo un actor lejano a
nuestras vidas. Tenemos que demandar que ahí estén las mejores personas, tenemos que involucrarnos, tenemos que informarnos. Entonces, mi llamado para que sigamos partícipes, atentos y reclamando en todo lo que ocurre en el Poder Judicial. Muchísimas gracias, doña Marcia. Concluyo con usted, don Antonio Ortega, diputado del partido Frente Amplio. Bueno, muchas gracias por el espacio. Reiterar la necesidad de que la democracia se construye desde los diferentes poderes y en la propia independencia de cada uno. De mi parte, desde la Asamblea Legislativa, desde la Comisión de Nombramientos, tengan la seguridad que vamos a señalar, como lo hemos hecho. También presentamos un proyecto para adecentar la elección del fiscal general a propósito de lo que se estaba mencionando, pero también que este proceso desde su inicio no traiga los vicios que tarde o temprano terminan pagando los costarricenses, por ejemplo, con magistrados o magistradas que no le hacen honor a la juramentación que hicieron. Decirles que en esa dirección, sin duda alguna, la ciudadanía, los medios de comunicación, los grupos especializados, los grupos organizados tienen un gran peso, y tengan en cuenta que tenemos la capacidad de transformar y de hacer cambiar las decisiones. Ya pasó en la Asamblea Legislativa y tiene que pasar en el Poder Judicial, las votaciones públicas, la transparencia, sacar la politiquería del poder, de los poderes de la República, crear la democracia desde la división de poderes tan necesaria. Muchísimas gracias, don Antonio, y a nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes también allá en sus casas por acompañarnos. Estaremos dando seguimiento para ver si el próximo lunes habrá al fin humo blanco o si por el contrario los recursos que han puesto van a prosperar en la Sala Constitucional y podría tardarse aún más. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 10 de la mañana en Estado Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias.